Qué placer tener a Carlos Germano para hablar de este tema, sin lugar a dudas. Carlos, querido, ¿cómo va? El placer de siempre. Carlos, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿cómo están? ¿Cómo va, Carlos, Muy bien, querido? muy bien. Carlos, seguramente conociéndote, creo que vas a coincidir en esto. A mí me parece que este debate, el que plantea a través del video ayer el gobierno, me parece rico, me parece necesario. Ya estamos grandes, 50 años de democracia. Alguna vez, ¿no? Nos tendremos que sentar en serio a discutir todo aquel pasado tan feo, ¿no? Tan horrendo. Con los 24 de marzo es que la política argentina se siente cómoda, hablando del pasado. Sigue costando mucho hablar de futuro. O sea, este es uno de los temas más graves que hoy está teniendo la política argentina. Fíjate vos, hoy leía en el diario Clarín, donde planteaban que el buscador Google fue muy solicitado para ver, primero, bueno, si había clases, si era feriado, pero también era que había pasado el 24 de marzo, porque era feriado nacional. Y ahí es donde uno empieza a ver, viste, qué pasó y qué pasa con la educación en la Argentina. Y lo asocié a un trabajo de la Fundación Fundar, que hicieron un trabajo sobre expectativas de los jóvenes en barrios populares, que lo hicieron los politólogos Daniel Hernández y Rodrigo Sarazaga. Una encuesta de 600 casos y 47 entrevistas en profundidad en jóvenes de 16 a 24 años en 5 barrios populares de la zona del área metropolitana, 4 del conurbano bonaerense y una de la capital federal. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Y te dan algunos datos que son indudablemente signo de nuestros tiempos, ¿no? O sea, porque muchos de la mayoría no sabe de qué le estás hablando. Sí, pero aparte otra cosa, Gustavo, nosotros nos criamos, nos educamos, nos formamos con un eje central de movilidad social ascendente, que a través de la familia, a través del tesón, del estudio, las posibilidades de forjar un futuro eran alentadoras. Y esto fundamentalmente en materia educativa, que marcaba la diferencia central entre la República Argentina y muchos países latinoamericanos. Y hay algunos datos, te digo, que son realmente fuertes, ¿no? O sea, el área metropolitana, el 34% de jóvenes entre 16 y 24 años a nivel nacional viven en el área metropolitana. Y un 40% de los jóvenes que viven en el conurbano bonaerense viven en barrios populares. Y ahí te empezás a encontrar algunos temas que son realmente graves. De ese 40% que viven en barrios populares, un 20% está totalmente marginalizado. Y un 40% plantean que no tienen ninguna posibilidad de pensar en el futuro. El futuro es como utópico, ellos tienen que vivir el presente. O sea, todo es el presente. O sea, no hay posibilidades de imaginar o fantasear alguna posibilidad de futuro. Y el otro 40% de eso que queda, de ese 40% de jóvenes que viven en barrios populares, se posan en lo que es la educación tradicional, la familia, el colegio y los barrios y el territorio. Y ahí te encontrás también con rupturas muy fuertes, porque la familia ya dejó ser la familia tradicional para ser una familia monoparental, donde fundamentalmente el eje central,
actor protagónico de esa familia monoparental es la mujer. O sea, el hombre está, digamos, totalmente corrido, o sea, por ausencia, por no cumplir sus obligaciones como padres, o muchos de ellos están en las cárceles. Con respecto al Diciendo que tema... todo esto impide hablar de un tema tan profundo como lo que pasó en los años 70, esta realidad tan dura, tan difícil. Sí, pero yo lo que digo ahí es donde estoy tratando de entender por qué la dirigencia política argentina, cuando vienen estas fechas, que fueron, digamos, para generaciones como las nuestras, nos marcaron un antes y un después. Pensá que yo voté por primera vez a los 20 y pico de años. Y no lo quiero monopolizar en lo personal, pero digo, mi generación hay muchos de esos. Digo, con todo lo que significó, pero cómo la dirigencia sigue aferrándose al pasado y le cuesta mucho proyectar el futuro. Y si ves claramente, ponerlo en la figura, yo ayer me llamó la atención la presencia muy fuerte mediática de Máximo Kirchner, que en general no tiene presencia mediática fuerte, salvo algunas apariciones cuando se trata del tema del Fondo Monetario Internacional o un posible acuerdo en la Cámara de Diputados. Lo hizo en el gobierno de Alberto Fernández y lo hizo ahora últimamente en la discusión de la semana en el gobierno de Milei, digo, pero se sienten cómodos, digamos, en el pasado, lo que, digamos, las expectativas, por eso lo relaciono con ese 40% de jóvenes que dicen, me siento yo no pienso en el futuro, vivo el presente. Y mucha de la política argentina vive en el presente, no pueden vivir, no pueden plantear la posibilidad de una alternativa real para mejorar la vida y calidad de vida de los argentinos. Ahora, Carlos, pensando en esto, también queda claro que tenemos dos problemas. Digo, no estoy descubriendo nada, no simplemente lo pongo sobre la mesa. Tenemos dos problemas. Uno, que no podemos resolver jamás lo que nos ha ocurrido, que no podremos sanar heridas y que el 24 de marzo, como yo le decía antes a Gustavo, vuelve para exponer la polarización en torno a esta suerte de memoria histórica, ¿no? Uno es ese, que no tenemos la capacidad de sentarnos a partir de aceptar algunos errores de ambos lados para, digo bien, sentarnos nuevamente y por lo menos ponernos más o menos de acuerdo en qué pasó con nuestro pasado, cosa que históricamente le pasó a la Argentina, ¿eh? No solo con esto de los 70, sino históricamente nos ha complicado resolver las grietas. Pero el segundo problema, que venimos a descubrir también lamentablemente, que la política viene a poner esto en el tapete para distraer, lo cual lo hace por lo menos perverso, ¿no? En eso coincido plenamente. Pero la sociedad argentina había dado muestras en su momento, o sea, no fue, digamos, un hecho que por ahí pasa ahora totalmente como intrascendente, pero en su momento la Argentina generó un hecho de una magnitud global importante, que fue el juzgamiento a las juntas. La sociedad argentina se permitió transitar ese dolor utilizando todos los elementos constitucionales, que es el debido proceso. La sociedad argentina se permitió que se juzgue a represores utilizando, digamos, la maquinaria del Estado para generar terrorismo de Estado, pero también, digamos, a organizaciones guerrilleras que habían empezado a atentar contra un gobierno constitucional, que era el gobierno del general Perón, y todo eso lo tiramos por la borda. Y a partir de ahí entramos en una pendiente en el cual el 24 pasó a ser, a ver quién saca mayores beneficios, digamos, fue como un retroceso. Yo todavía recuerdo como uno, a pesar de que cualquier encuesta te da la mejor presidencia del año 83 a la fecha, es la de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, digamos, comete una situación que hoy la estamos viviendo mucho, cuando él dice que venía a pedir perdón un 24 de marzo porque el Estado Nacional no había hecho nada con respecto al tema
de lo que pasó entre el 76 y el 83, o sea, ignorando totalmente lo que fue en el año 1985, reconocido mundialmente que fue el juicio de la Junta. En ningún país latinoamericano que pasó por procesos similares a los nuestros, también con dictaduras muy duras, como en Uruguay, como en Chile, como en Brasil, se permitieron o pudieron permitirse, digamos, hacer un tipo de profundizar, digamos, qué es lo que realmente pasó. Digo, todo esto de alguna manera, obviamente que andó una grieta. A mí lo que me está preocupando ahora es que cuando yo veo realmente situaciones que estamos viviendo fundamentalmente los jóvenes, entre 19, 20, 25 años, en el cual no están planteando expectativas, la Argentina no le está dando posibilidades de futuro. Digamos, me parece que seguir trabajando en el pasado es nada más seguir alimentando la endogamia política. A ver, yo te lo tomo, y vos sabés, venimos hablando hace mucho tiempo y siempre estamos orgullosos de tenerte, y vos sabés que opinamos igual en este punto. O sea, la realidad es muy dura en la Argentina, y por supuesto, cuando uno la centra en el futuro, o sea, en los jóvenes, por supuesto, como bien lo señalas, realmente es triste que hayamos dado tantos pasos para atrás, ¿no? Pero puntualmente, digo, lo hablamos con Raúl, a mí particularmente me interesa, quizás, qué sé yo, por una mirada periodística, qué sé yo, no sé, puede ser. Pero a mí me interesa el debate, porque después veo, a mí me pasó hace relativamente poco tiempo atrás, no quiero centralizar en mí, pero digo, me tomo como ejemplo de lo que a veces pasa, ¿no? Porque trabajo en Canal 3, en TN, un chico de ahí de la Cámpora se desprende de una columna, se me acerca, me dice: vos tenés las manos llenas de sangre, vos sos cómplice de la dictadura. Entonces digo, lo agarré y le digo: pero hijo, ¿de qué estás hablando? O sea, cuando arrancó la dictadura tenía 6 años, cuando terminó tenía 12. No, bueno, pero lo que pasa es que vos... Entonces digo, a esos chicos que le han metido también mucha basura en la cabeza, a mí me parece que debates como lo de ayer, por ejemplo, vos seguramente lo viste, los datos que tira Laje, los datos duros que tira Laje, ¿para vos son correctos, son exagerados, son mentirosos? Mira, yo lo que creo es que eso no ayuda. A mí me parece que lo del Laje hasta formalmente no ayuda, hasta gestualmente no ayuda. Solo que lo que creo es que nunca fue un debate serio en la Argentina. Siempre fue, digamos, manteniendo cada uno su postura. Por eso me parece importante, como un hecho no menor, la desclasificación de lo que pasó entre el 76 y el 83. Claro que sí, Esto me parece que es un dato que, yendo al Archivo General de la Nación, toda esa información, esta información se puede empezar a tratar, que obviamente lo tendremos para dentro de muchos años, pero que es la primera vez que se puede empezar a charlar con rigor científico esto. Después lo que yo estoy viendo, lo del Laje, lo de otras posturas, o sea, la abuela de Plaza de Mayo planteando que Milei tiene que estar preso, eso no ayuda. Lo del Laje no ayuda, lo de Villarruel, digamos, son todas parcialidades. Yo creo que nunca se debatió seriamente qué pasó en la Argentina, y tampoco se debatió seriamente lo que empezó a pergeñarse, que después se dio en el 76, que fue la aparición de un grupo paramilitar de derecha como fue la AAA dentro de un gobierno constitucional, en el cual nunca la política argentina se animó. ¿Por qué? Porque podía tocar algunos cimientos fuertes del Partido Justicialista. Digo, todo esto me parece que con la desclasificación puede empezar a generar con rigor mucho más científico y no tan pasional qué es lo que verdaderamente pasó. Pero vuelvo a repetir, es muy importante eso, tener
rigor histórico, conocer, es fantástico. Digo, dos datos. Primero, si es verdad que el buscador Google ayer era ¿qué pasó el 24 de marzo? Empecemos a pensar seriamente qué está pasando con nuestra educación. Y el otro dato que para mí es central, cómo sigue la historia en la Argentina, hacia dónde vamos, porque los índices hoy, al margen que se conocerá esta semana, puede haber una baja de pobreza, pero hoy tenés más de un tercio de la población argentina que vive en la pobreza. Digo, esto me parece que son los temas que hay que discutir seriamente y en el cual hoy la política no lo está discutiendo. Vos sabés que me haces acordar un poco, salvando las enormes distancias, o no, cada uno pensará cuál es la distancia, lo que tardó Alemania en mirar sin resquemores y sin miradas parciales la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También han tardado mucho, y yo recuerdo a un pensador alemán que había dicho, me parecía que viene acorde a esto, primero tenemos que sanar Alemania y luego hablar de lo que pasó. Tal vez hace 50 años que tenemos que sanar y después hablar de lo que pasó. Digo, pensando en la grave crisis educativa y mucha gente en la banquina y muy complicado históricamente. El pueblo argentino con hambre a partir de la nefasta gestión de todos los gobiernos, ¿no? Tal vez pase por ahí, no sé si es más o menos... Sí, a ver, lo que sí digo, Raúl, es que dentro de lo que fue la reconstrucción alemana, digamos, Alemania no paró de crecer. Uh-huh. Alemania en general mejoró muy fuertemente la calidad de vida de sus ciudadanos. Sí, sí. Digamos, sí, me refiero a los primeros años, ¿no? Post Plan Marshall, cuando vivieron la pobreza. Digamos, aprovechó el Plan Marshall, uh-huh. generó, digamos, una constitución con un liderazgo muy fuerte que fue la figura de Konrad Adenauer, uh-huh. Digamos, unificó claramente y se respetaron políticas de Estado. Digamos, ese bipartidismo histórico que empezó la reconstrucción alemana entre el socialcristianismo, que era el que representaba el doctor Konrad Adenauer, y la socialdemocracia, fueron, digamos, generando alternancias de poder, pero siempre con políticas de Estado que no estaban en discusión, siempre se respetaron, y en el cual el pueblo alemán, a través de esa alternancia, tomó, digamos, como nunca más, digamos, lo que pasó en Alemania con la irrupción de Adolf Hitler. Digo, se consolidó institucionalmente con instituciones fuertes, cosa que lamentablemente en la Argentina no lo pudimos lograr. O sea, vos fijate mismo cruzando el charco, vos ves Uruguay, la diferencia en la calidad, en el trato, sí. Entre las diferencias sustanciales que puede tener, no sé, te pongo dos nombres, Sanguinetti y el Pepe Mujica, pero hoy hay normas de convivencia en el cual la Argentina no lo tiene. Y si no empezás por lo mínimo, por esas normas de convivencia, después es muy difícil. ¿Viste lo que fue las últimas dos sesiones en el Senado? Eran todos, digamos, paso de comedia, eran artistas cómicos lo que se vio ahí. Si vos decís, esa es la representación política de la Argentina, decís, madre mía, ¿dónde estamos? Esto es lo que está pasando, ¿viste? Así es. Lamentable lo que digo, pero la sociedad se nutre de esto también. Y entonces vos tenés hoy donde prendés un canal de televisión y cualquiera dice cualquier cosa, periodistas acreditadísimos utilizando un lenguaje totalmente soez, cuando esto nunca había pasado. De las redes sociales ni hablemos. Digo, bueno, está bien, o sea, adaptémonos a las circunstancias y vayamos. Yo lo que digo es, en la medida que no podamos generar políticas de mediano y largo plazo y fundamentalmente generar confianza para decir, che, vale la pena seguir, vale la pena invertir. Bueno, y se da en este momento también una situación que es realmente en un gobierno que indudablemente terminó muy bien el 24 y empezó con problemas por errores propios en el 25, hoy lo que está en juego, hay un dato que es central, hay una fuerte presión
para que este gobierno devalúe. Y bueno, esto es lo que está pasando hoy y por eso a su vez acrecienta aún más las diferencias que vamos a ir teniendo, porque lo tenés que contextualizar Por supuesto. en un año que este año los argentinos votamos. Pero hoy lo que acá está claro, un gobierno que indudablemente sintió por errores propios que perdió la virginidad con respecto a la opinión pública, porque hay una decadencia en la figura del presidente y en la figura de la gestión, y en este momento volvieron los de siempre, hay que devaluar. Carlos, como siempre, es un placer tan grande escucharte y que nos ayudes a pensar un poquito dónde estamos parados en este momento de la Argentina. Abrazo enorme, mil gracias. Abrazo amigo. grande y terminen Abrazo. bien el día. Gracias, Chau, amigo. chau. Carlos Hermano, analista político, pensador, un hombre de la cultura, interesante, por supuesto, como siempre.